El día de hoy revisamos dos noticias que en conjunto evidencian la urgencia de aprender a dialogar y escuchar para frenar la destrucción del medio y el ambiente, el deterioro del agua y el aumento de la criminalidad contra la naturaleza. Si nos organizamos, lo vemos todos. Yo soy Juan de Murga y como siempre te lo explico después de la intro. Primero, siempre me es importante hablar con los mismos significados de las palabras, aclarar las diferencias entre los conceptos de los que vamos a hablar, hídrico y hidrológico en este caso. Porque si solo nos concentramos en lo hidráulico o lo hídrico, nos limitamos a medir caudales y volúmenes de agua almacenada. En cambio, el diseño hidrológico implica un estudio integral considerando todos los elementos que necesitan, utilizan, modifican o disuelven el agua. Cuando se abordan proyectos técnicos como presas potabilizadoras o filtros, a menudo se olvida que el agua proviene de ecosistemas vivos, con fauna, flora y ciclos de sequía y lluvias. Descuidar cualquier componente del ecosistema conlleva a consecuencias negativas para todas las especies, incluida la humana. Resulta que México y Francia han consolidado una alianza estratégica para enfrentar la crisis climática. El objetivo es proteger el 30% del deterioro nacional de México para el 2030, fortaleciendo la gobernanza oceánica y la economía circular conforme a los estándares de la COP4 del Acuerdo de Escazú. Sí, Escazú, garantizando justicia ambiental para las comunidades. Este acuerdo regional, el Acuerdo de Escazú, garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia medioambiental, incluyendo la protección de defensores medioambientales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en el canal queremos destacar lo que normalmente no se comunica. Aunque se presume un nuevo pacto para salvar el medio y el ambiente, no se aborda el incumplimiento de acuerdos anteriores. A continuación les explico rápido qué es este Acuerdo de Escazú. Miren, sus puntos principales del acuerdo es garantizar el acceso a la información ambiental de manera oportuna y completa, promover la participación pública de la toma de decisiones que involucren cosas medioambientales, facilitar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, especialmente para comunidades vulnerables, proteger a las personas defensoras del medio ambiente, incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, contribuir a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y las futuras. Este tratado, firmado en el 2018 y que entró en vigor desde el 2021, fue impulsado por México, que ahora recibe críticas por la distancia entre su marco legal y la aplicación real. En ocasiones el gobierno no informa sobre los señalamientos y compromisos internacionales, lo que dificulta la transparencia. Así que, en mis propias palabras, México va a un acuerdo, presume de firmar acuerdos que luego no cumple. Te voy a decir algunas cosas de los incumplimientos de México respecto al Acuerdo de Escazú, pero no desde la opinión pública ni lo que diga el gobierno. Te estoy platicando lo que fue acusado México en este Congreso que acaba de suceder. Mira, protección a defensores ambientales. El artículo 9 de este acuerdo exige garantizar un entorno seguro para defensores del medio ambiente. México sigue siendo el país en este grupo y uno de los países letales para el activismo en todo el mundo. Solo en 2025 se documentaron 10 asesinatos y más de 300 agresiones. Entre ellas es el asesinato de Marco Suasti, ¿te acuerdas? En abril del 2025, defensor del agua en Guerrero. Esto ejemplifica la falta de mecanismos preventivos y la persistencia de la impunidad. Segundo punto, la transparencia y hoja de ruta inexistentes. Los artículos 5 y 6 exigían la transparencia proactiva y sistemas de información accesibles. En la COP4 de Escazú de este abril del 2026, las organizaciones civiles denunciaron a México que carecía de una hoja de ruta crítica y un presupuesto asignado para la implementación del tratado. Otra vez, en mis palabras, resulta que llegamos a la clase y no trajimos la tarea y ni siquiera fuimos para pedirle copiar a un compañero. Falta de datos abiertos y actualizados, la carencia de información sobre proyectos extractivos y su impacto impiden la vigilancia ciudadana efectiva, la participación pública en megaproyectos. Y mira, esto de la participación ciudadana en proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico han sido simuladas o tardías. Se nos acusó que a menudo bajo presión militar o política, según denunciaron en la reunión internacional. Acceso a la justicia y reparación del daño. El sistema judicial mexicano carece de tribunales ambientales especializados y autónomos. La carga de la prueba suele recaer en las víctimas, quienes carecen de recursos. Ejemplo de estos son los casos de contaminación del río Santiago y el lago de Chapala, donde no se ha logrado una reparación integral. La
descentralización de la información local, el acuerdo exige que la información ambiental esté disponible a nivel estatal y municipal. Pero existe una gran brecha digital y administrativa con municipios y estados frecuentemente sin registros públicos sobre descargas o aguas residuales o licencias de deforestación, cambios de uso de suelo, no nada más los municipales, sino también los federales, los que protege CONAMP, por ejemplo. El proyecto del acueducto Solís León y el lago de Chapala, la falta de información técnica clara sobre el impacto de este acueducto ha generado conflictos sociales y percepción de opacidad en la gestión del recurso hídrico. Diversos organismos y universidades sostienen que los amparos contra el proyecto carecen de sustento técnico, atribuyendo el conflicto a la desinformación. Este producto busca llevar agua a más de 200 kilómetros para abastecer a León, entre otros lugares, con una capacidad de casi 4,000 litros por segundo. El lago de Chapala actualmente tiene el 68.77% de su capacidad y sufrirá un impacto notable por la extracción anual propuesta, que representa un 2.20% del volumen almacenado. Sin embargo, no se considera la evaporación que provoca grandes pérdidas anuales. Tampoco cada centímetro del nivel del lago equivale a 10 millones de metros cúbicos, lo que es crítico al considerar la seguridad hídrica regional. El lago de Chapala aporta cerca del 60% del agua a la región, lo que intensifica la tensión social y ambiental. Surgen preguntas sobre la justificación de estos 16,000 millones de pesos. Sí, un proyecto de 16,000 millones de pesos de inversión cuando no existen estudios públicos sobre el impacto energético ambiental ni sobre medidas de control en ciclos de sequía. La ley exige reservar al menos 50% del inventario hídrico para la naturaleza, pero estos datos no aparecen claros en el proyecto. Además, se desconoce el impacto ambiental de la energía necesaria para extraer, filtrar, potabilizar y distribuir el agua. La generación eléctrica gestionada por una empresa estatal en dificultades plantea dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento de los compromisos. Así que mira, en resumen te expongo este caso del lago de Chapala y este acueducto para que entiendas que no se están estudiando todos estos impactos, cómo va a afectar a la naturaleza, cómo va a afectar a las aves migratorias, cómo va a afectar en los siguientes ciclos de escasez cuando vuelva a estar ese lago de Chapala como en el 2020-21 que llegó a estar en el 30% de su capacidad, cuánta de esa agua se va a reservar, cuánta van a dejar de filtrar, cuánta van a dejar de enviar. Todos estos estudios pues están escasos y en la mayoría no existen. Las páginas oficiales no hablan en ninguno de estos temas y solo siguen hablando de su multimillonaria inversión que además ya cumple con muchísimos dudas sobre la efectividad de quiénes lo están haciendo y por qué. Y de lo que en México siempre tenemos dudas y generalmente siempre atinamos, que son la repartición de los huesos. Pero como este no es un canal de política, eso investígalo por otro lado. Esto de que México ahora celebre que hizo un nuevo pacto con Francia, en este pacto de que ahora fue Nassau, y vemos proyectos como este que incumplen y todo. Mira, te explico algunos acuerdos en los que ya está metido México, que en algunos no cumple con ellos y en otros apenas ajustándonos. El Acuerdo de París, que es el tratado más relevante sobre cambio climático en el mundo, México fue uno de los primeros países en ratificarlo y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Actualmente está bajo presión para reducir un 35% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. En el año 2026 es clave para la reactivación de los mercados de carbono en el país. No estamos ni en el 16% de ese pacto. El convenio sobre la diversidad biológica CDB y la meta 3030. México se comprometió a proteger el 30% de su superficie terrestre y marina para 2030, pero actualmente no llega al 18% de este pacto. Pero bueno, ya hicimos otro 30% que no sabemos cómo vamos a cumplir. La Convención de Ramsar, que para mí siempre ha sido la más importante y toda, porque es la que habla de humedales, yo creo que la más urgente de proteger, hacerle caso, apoyar. Además, México es el país con más sitios inscritos en la lista de humedales de importancia internacional en Ramsar, incluido el lago de Chapala, sitio Ramsar número 1973. Y repito, Ramsar número 1973, me gusta ese número porque fue el año en el que yo nací, lo que obliga legalmente a mantener sus características ecológicas, lo cual este nuevo proyecto no cumple y destruye por completo el pacto que tenemos con ellos. Esto también involucra tanto como Ramsar como estos manejos que sucedió con Conagua en la presa de Valle
Valle de Bravo, con la destrucción de 480 hectáreas de sistemas de marismas o humedales que supuestamente Ramsar están protegidos y catalogados en México. Y pronto te voy a hacer un programa sobre este ecocidio que puede ser el más grande que yo haya presenciado en mi vida. 480 hectáreas de marismas destruidas en la presa de Valle de Bravo. También tenemos el panel del alto nivel para una economía oceánica sostenible. México es miembro y fundador y debe gestionar sosteniblemente el 100% de sus zonas oceánicas. Actualmente se impulsan normativas para la pesca sostenible y la reducción de plásticos, aunque persisten problemas como las fugas de petróleo. Y la CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, que regula el comercio de la fauna y la flora silvestre para evitar su riesgo de extinción. En México, las CITES trabajan junto con Profepa y Conavio. Y de este quiero hablar de un ejemplo reciente en la vigilancia sobre la totoaba McDonaldi y la protección de la vaquita marina. Áreas en las que México sigue bajo escrutinio internacional, con mucha presión y con pocas acciones de éxito. No te vayas con un mal sabor de boca y puros regaños a nuestro país. Hoy te recomiendo además que, no sé, tal vez tú que utilizas las redes sociales por cualquier razón, que pues vayas a Facebook, tal vez los sigas y apoyarlos de alguna manera. Hablo del Grupo Jaguares, búscalo así, Grupo Jaguares. Y mira, te platico una noticia reciente, ¿no? Que el Grupo Jaguares logró el manejo y reubicación de 36 ejemplares de fauna silvestre este trimestre. A mí lo que me impresionó mucho fue los protocolos de ahuyentamiento y método aversivo para evitar conflictos con los seres humanos. Estas personas, que hay que entender que es fundamental que el rescate de animales requiere de intervención técnica, no solo difusión en redes sociales. Especies bajo la NOM 059, como ciertas aves de presa, ya se encuentran en procesos de reintegración gracias a este grupo. Así que nada, apoyemos este tipo de movimientos a las personas que realmente están poniendo acción a las palabras y no nada más compartiendo imágenes en redes sociales. Así que bueno, me parece importante apoyar a la gente que realmente está en la calle, ¿no? Arriesgándose y, como ya vimos, a veces hasta poniendo en riesgo su vida por salvar animales. Así que anda, ve y apóyalos, y también no te olvides de apoyar este canal. Nosotros también queremos hacer nuestra parte con el refugio de animales, la Estación Esperanza, que poco a poco, dentro de todo este proyecto, que uno de sus grandes planes es esta difusión de información constante en este canal de GeoAqua MX. Dale like, compártelo, ve nuestros videos. Todo lo que hagas, cualquier interacción suma, la verdad nos ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Te recuerdo que no es tu responsabilidad ser feliz, solo haz lo que puedas con lo que tengas y recuerda que te quiero mucho como la trucha al trucho.